Buenos días nuevamente. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a este simposio patrocinado por Casará Bioitas acerca de algo que es un tema muy importante en estos días, que es el conocimiento de la microbiota cutánea e intestinal. Y para eso tenemos a dos figuras importantísimas, uno de la dermatología y otro de la infectología. Así que vamos a escuchar atentamente a la profesora Brigitte Renaud, como recientemente fue en el plenario. Les recuerdo que la profesora tiene una amplia trayectoria en la dermatología. Ella es dermato-oncologista y por otra parte es vicedecana de la Universidad de Nantes en Francia y ha hecho muchísimas investigaciones en áreas muy específicas de la dermatología y pueden ver sus trabajos publicados, que casi yo les diría que son miles. Así que Brigitte, para nosotros es un honor y un placer que vos estés en este simposio para darnos a conocer todo tu conocimiento de la microbiota cutánea. Thank you so much, Patricia. So, good morning again. It's really a great pleasure to be here. And my talk will be about skin microbiome, a key player in acne. And I can say that I have new data to show to you. Just obviously to remember, when we speak about acne, we speak about sebaceous gland, so the keratinocyte of the follicle, but now we speak about follicular microbiome, not only Cutibacterium acnes, and in addition, Staphylococcus epidermidis. So the loss of diversity is not as, you don't have any proliferation which is associated with Cutibacterium acnes. You can see on this slide, you have acne patient and you have ILC. You can see that even so the diversity is more important in acne patients. So definitively stop. You don't have a proliferation of Cutibacterium acnes. What has been shown is, in fact, you have, yes, a dysbiosis, but this dysbiosis is different of atopic dermatitis or psoriasis. It's a dysbiosis between the different phenotype of Cutibacterium acnes, and as you can see here, on the face, on the trunk, so you have a predominant phenotype, which is phenotype 1A1. And now we associate Cutibacterium acnes 1A1 with acne. So obviously, the second question will be, but so what is really the interest, what is the consequence of this loss of diversity in the phenotype? Here you have the answer. We took skin explant, and so we decided only to have one Cutibacterium acnes phenotype to mime the loss of diversity, and in one we have three phenotypes, so to have the same thing that the diversity. And as you can see here, with interleukin 8, interleukin 6, interleukin 10 and 17, so when you have several phenotypes together, so you inhibit the secretion of pro-inflammatory cytokine. So it appears that the phenotype 1A1, so increasing, so the percentage induce the activation of innate immunity. That means that at the therapeutic level now, we think not to kill Cutibacterium acnes, but to take in account the balance between the different phenotypes of Cutibacterium acnes. And you can see here the difference. So, another important point is the balance between Cutibacterium acnes and Staphylococcus epidermidis. And he introduced to you the dialogue that we have concerning the skin microbiome.
Cutibacterium acnes is able to maintain the pH of the skin and secrete propionic acid. And propionic acid control the proliferation of Staphylococcus epidermidis. At the same level, Staphylococcus epidermidis, as you can see here, is able, with succinic acid, producing succinic acid, to limit, to control the development of Cutibacterium acnes. So now we have to consider really the balance when we treat patients with acne. So, and if you introduce, just to illustrate, if you introduce an imbalance, it was what one of my researchers performed. Cutibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, ratio 1:1, you can see that you have no expressions of specific protein. If you increase Staphylococcus epidermidis, or if you increase Cutibacterium acnes, as you can see here, you have a significant expression of pro-inflammatory substance. So definitively showing that there is interaction between the commensal bacteria, which play a role in the development of pro-inflammatory lesions. So, Cutibacterium acnes, why is it important not to kill, not to destroy it? Because it's a commensal bacteria, and it is one of the most important for the control of our skin barrier. Cutibacterium acnes is the commensal bacteria which plays the most important role in the maintenance of skin acidic pH. And now it has been shown that is able to produce essential lipids protecting the skin barrier from transepidermal water loss and, in addition, skin pH. And here you can see when you have control and when you had Cutibacterium acnes, you can see that the quality of the skin barrier is better, and you have exactly the same thing on the reconstructed human epidermidis. And you can see when you had Cutibacterium acnes to the reconstructed skin, so you are able to inhibit the loss of water. So Cutibacterium acnes is a commensal bacteria, which is very important. In this context, what is the role? How can we explain that Cutibacterium acnes is able to induce inflammatory lesion in acne? Now we have the answer. You have commensal bacteria. Commensal bacteria, as Cutibacterium acnes, is able to produce antimicrobial peptides, which protect the skin barrier. But in some conditions, when you have some modification of the microenvironment where live Cutibacterium acnes, and specifically, the sebaceous gland, obviously, because we have a modification of the sebum, then these commensal bacteria are able to switch to a virulent profile, producing, in this condition, pro-inflammatory substance. So commensal bacteria, when you modify the microenvironment, and here Cutibacterium acnes is an example, is able to have a virulent profile. What we have demonstrated then, next question, how is able to have this virulent? Okay, so we know that the sebaceous gland play a role, but in addition, it has been demonstrated that Cutibacterium acnes, when he is in acne, under the influence of sebum, is able to introduce a virulent profile with 3 inflammatory genes. So when you modify the microenvironment, you modify the wall of the bacteria, and thus a phage is able to penetrate in Cutibacterium acnes phenotype 1 in acne. And obviously, we don't have that in normal skin, which is important. So Cutibacterium acnes 1A1 with the plasmid exhibit
a strong pro-inflammatory activity. Only C-acnase 1A1 from acne-prone skin carry this plasmid, and now virulent Cutibacterium acnes target different type of cell, and it has been shown fibroblasts, and you can see in red is able, when you incubate fibroblasts with Cutibacterium 1A1 virulent, so you induce the production of pro-inflammatory protein. Same thing with the keratinocyte, and same thing with the myeloid cells. And then what is the clinical implication for us dermatology? And that, as you can see, is very, very recent, is from this year. So measure inflammatory activation. In fact, Cutibacterium acnes induce strong transcriptional activation. What I would like to show to you is one. So Cutibacterium acnes is able to induce a transcriptional activation of interleukin-6 in the keratinocytes. It's exactly what I would like to show on the slide, and it is dose-dependent. So here you can see, so you have the secretion of interleukin-6, which is dose-dependent of the concentration of Cutibacterium acnes. The second thing, it has been shown that the keratinocytes have an hyperproliferation, which is associated, and thus explaining the development of Comedo. And you just have this one, okay? And so you can see here that the keratinocyte, you have an alteration of the keratinocyte, which is induced by Cutibacterium 1A1 with a phage. And the third thing, it increases the biofilm expression of Cutibacterium acnes, so increase the adherence of the bacteria to the keratinocyte, and in addition, the bacterial resistance. And just the third important thing, you know the Taylor pathway. Toll-like receptor pathway, you know very well. Now we have identified a new pathway. This new pathway that you have here, is the cellular pathway. And in same manner that for Toll-like, Cutibacterium acnes link to this receptor of the innate immunity, and you have activation of NF-kappa B that you know very well, and then you have the production of this pro-inflammatory substance, as I showed to you, interleukin-6, even interleukin-8. You have keratinocyte hyperproliferation, disruption of this barrier, and with the biofilm, bacterial resistance. That's really new data today showing that we have to focus on the phenotype 1A1 in acne patients. Other thing, among the factors which are secreted by Cutibacterium acnes phenotype 1A1, one is of particular importance is a CAMP factor. You have, as you can see here, CAMP factor 3 and 5 are able to induce the production of interleukin-8 and interleukin-6. And here you can see on the mouse model how you have a significant more important inflammation, which is induced by CAMP3 and CAMP5. Then, in this context now, we are thinking about the use of anti-interleukin-8. Obviously, we are still at the model of mouse, but as you can see here, in blue, when you use an anti-interleukin-8 topic, you are able to decrease the area of skin lesion. You are able to decrease the expression and finally the inflammation. Probably in the future, and you have here the same thing when you use this model with mouse. In the future,
So probably anti-interleukin-8 will be of interest in acne, where you know that with the biology today, we have only partial remission. So another important factor is industry lactic acid. The palm industry acid is secreted by the skin microbiome and is able to reduce inflammation induced by Cutibacterium acnes, as you can see here, and it's obtained through the HRR that you know, aryl hydrocarbon receptor, hydrocarbon receptor. So here, what has been performed, we use again a murine acne model with intradermal injection of Cutibacterium acnes, and then it has been applied industry lactic acid on tapinarof azio, which is also an inhibitor of ARH. And as you can see here, you have on this mouse model a significant decrease of the inflammation. It confirms that in the future, it's very, very important to determine the different antimicrobial peptides produced by our commensal bacteria and to determine what could be have a therapeutic approach. Just this is to summarize. We have pro-inflammatory axis that I showed to you with Cutibacterium acnes and CAMP. So we have an anti-inflammatory axis, so with the industry lactic acid. So always the notion of balance, and so the therapeutic implication would be identify, taking into account all the results that I showed to you today. So we can think that Cutibacterium acnes, act on dialogue with the skin barrier through antimicrobial peptide. But in addition, it's able to secrete extra vesicle. And this extra vesicle, as you can see here, so they focus specifically on the keratinocyte, increase the proliferation, as you can see with the Ki67, and increase the expression of filaggrin. Again, so a role in the development of comedone. And what has been recently shown is this vesicle produced by Cutibacterium acnes are able to introduce both in the keratinocytes and in the sebocyte. You can see here, keratinocyte, and then you can see in red the extravesicle. Same thing with the sebocyte, confirming that you have very strong interaction between Cutibacterium acnes and the sebocyte. And the consequence here that you have is that keratinocyte and the sebocyte are able, through the influence of this extra vesicle, to produce inflammatory cytokine, and obviously the most important with phenotype 1A1. So if we move at the acne treatment, what will be the future? A meta-analysis has been conducted recently and has been shown that alpha diversity induced by access to access, the change that we can have in alpha diversity induced by acne treatment. So what are the implications of this study for the therapeutic management? It demonstrates that dysbiosis is induced by the majority of acne treatment. So what was the treatment that you used, topical or systemic? So you need to take into account that you can induce or worsen the dysbiosis. So really, the skin microbiome has an important role. And for that, now we have opened the door of the bacteriotherapy, vaccination, bacteriophage, topical and oral bacteriotherapy, where you have the probiotic, prebiotic, combined, and the postbiotic, which are the antimicrobial peptides whose I discussed with you.
Just here some preliminary results. A systematic review on meta-analysis has been fair using oral and topical lactobacillus. And as you can see, at the moment, we don't have significant results. So when we check so deeply, we can see that we have an effect. But at the moment, we cannot consider that we obtained a significant difference, as you can see here, at the non-inflammatory level and inflammatory level. In my opinion, I think that the target of microbiome is more the inflammatory lesions. And here again, it's a systematic review or meta-analysis which has been performed, 3 studies, and the pooled analysis so show that you have a modest reduction in inflammatory lesions favoring probiotic. You have something, but today you need to know probably deeper what is exactly the role of the microbiome, and you have exactly the same thing in the inflammatory lesions. Bacteriophage. The bacteriophage is a natural virus that specifically infects the bacteria. And so clearly for us, the interest is to be able to target specifically virulent phenotype 1 and have a role in addition in any resistant bacteria to kill it and to avoid a new bacterial resistance by antibiotic. And just here you can see that we are at the mouse model, we are in vitro, we are preclinical, but I think that very, very quickly it will be used, not only in acne, but in particular in acne. And the endolysin are phage-derived enzyme. That means that we use the secretion of the phage, so the bacteria with a phage. And they are able so to degrade the bacterial cell walls and induce bacterial lysis. So they are also discussed as antibacterial agent, particularly again when we have antibiotic-resistant bacteria or a biofilm. And so just here, you can see one of the first studies which has been published. It's endolysin P156. Is it effective, as you can see, in acne skin condition, and here also in combination with retinoid in blue. And here you can see also how it could be of interest in resistant Staphylococcus aureus. So that is the future. And finally, to finish, vaccination. Obviously, vaccinations, specifically, again, phenotype 1A1, appear particular interest, and again, the CAMP factor, taking into account what I've shown to you. So we are at the preclinical phase 1-2 study in human. It's at the moment, it is mainly in USA, but I think that we will have the first result probably at the end of this year or the next year. Acne treatment, so yesterday and now. Yesterday, we have to kill Cutibacterium acnes to heal acne. Today, we are re-educating the microbiome to balance the skin. So we move from antibiotic eradication of Cutibacterium acnes to the modulation of the microbiome, killing, healing, restoring the skin microbiome. And probably it explained today, taking also into account what I showed to you concerning interleukin 6 and 8, why in acne, unfortunately, the biological agents have only a partial resistance. So acne is really a model for the skin microbiome. Thank you so much. Gracias, Brigitte. Vamos entonces ahora a escuchar a Vicente Navarro. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas y experto en microbiota humana. Es director del grupo de investigación de la Cátedra Microbioma Humana en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España, y trabaja en el grupo de microbiota MIOPAD
en la Comunidad Valenciana de España. Es coordinador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas desde el 2010 hasta ahora en el Hospital Universitario de Vinalopó, en España. Director de investigación en el Startup Bioitas de Alicante, España, y Teradex de Valencia, España. Miembro del Comité de Expertos y de asesor de innovación en el Gobierno de la Comunidad Valenciana, coordinador del Grupo Microbiota del CILAD y secretario de la EDB, director del Curso Internacional de Eje Enterocutáneo, Microbiota y Probióticos en Dermatología. Bueno, es un gusto tenerte y vamos a tener las preguntas para los dos profesores al terminar la conferencia del doctor Vicente Navarro. Muchísimas gracias, Patricia, por la presentación. Thank you so much, Brigitte, for your presentation, and it's a pleasure to meet you here today, but I apologize, but my speech will be in Spanish, afortunadamente para todos ustedes. Bien, el título de esta charla, en la que voy a hablar del uso de probióticos basándonos en el uso de la microbiota intestinal como diana terapéutica, va más allá de hablar del acné, aunque vamos a hablar de acné porque de hecho uno de los estudios que hemos realizado se ha nombrado previamente, pero voy a hacer una revisión de aquellas patologías donde es plausible el modular esta microbiota intestinal para con ello mejorar la inflamación de algunas enfermedades cutáneas inflamatorias. Mis conflictos de interés prácticamente se han nombrado previamente por la moderadora, y muy brevemente hablar de esa interacción entre microbiota intestinal y piel, que en muchas ocasiones hablamos de una interacción bidireccional, pero probablemente lo que más se ha demostrado a día de hoy son mecanismos de cómo, modulando el intestino, podemos modular la microbiota de la piel y, en segundo término, que mejore la enfermedad cutánea. Y esto es una compleja red, como ven aquí, una red que involucra principalmente al sistema inmunológico. La microbiota del intestino es la que se encarga desde que nacemos de madurar este sistema inmunitario que tenemos principalmente en las placas de Peyer, pero también hay un sistema endocrino, un sistema nervioso y, por supuesto, los propios microorganismos que tenemos en el intestino y en la piel. Este es el primer trabajo que publico, y hace ya 11 años, trabajando en estudios de microbiota y translocación bacteriana. Realmente este es el primer trabajo de mi grupo de investigación en sus inicios, y a partir de aquí nos dedicamos a estudiar este tema porque, fíjense, en este trabajo nos planteábamos estudiar si en pacientes con psoriasis ocurría lo mismo que ya estaba demostrado ocurre en pacientes con enfermedad de Crohn. En enfermos con patología intestinal, enfermedad de Crohn, se conoce el fenómeno de translocación bacteriana de origen intestinal, y tiene cierto sentido. Cuando hay una inflamación a nivel del intestino, la permeabilidad intestinal se altera y hay paso de moléculas, y entre ello paso de restos bacterianos a la sangre, al sistema linfático, y mediante primers para detectar estas bacterias intestinales en enfermedad de Crohn se había demostrado que en un brote severo de Crohn se detectaban restos de estas bacterias en la sangre. ¿Por qué cuento esto? Porque, bueno, todos ustedes conocen que la psoriasis tiene muchas características que se parecen a la enfermedad de Crohn. Hay un fenómeno inflamatorio detrás de ella, hay elevación de determinadas interleuquinas, muchas de ellas compartidas con el Crohn, y además el tratamiento se basa en biológicos. Y en ese momento, y hablo ya principios del año 2014, nos planteamos hacer este estudio. Y lo que hicimos era intentar demostrar si en pacientes con psoriasis que tenían un brote severo de la enfermedad podíamos detectar estos restos bacterianos presentes en el intestino circulando por la sangre. Diseñamos un primer que detectaba un grupo de bacterias intestinales y, como ven, recogimos 45 pacientes con un brote severo de psoriasis, y el mismo día que acudían a la consulta les hacíamos una extracción de sangre. Con una sola extracción de sangre, ese día ya detectamos que más de una tercera parte de los pacientes presentaban este fenómeno de translocación bacteriana de origen intestinal, detectándolo mediante estudio de DNA bacteriano en las muestras de sangre, y se acompañaba de una elevación de las interleuquinas en estos pacientes, tal como ocurre en los brotes de psoriasis. Realmente este fue el primer trabajo que nos abrió los ojos pensando
qué estaba ocurriendo en esta patología, que la permeabilidad intestinal estaba alterada cuando había un brote de la enfermedad, y aquí es donde se nos ocurrió empezar a estudiar microbiota. Realmente son los inicios de los estudios de microbiota intestinal y en ese momento pensamos, probablemente detrás de este fenómeno de translocación bacteriana y de alteración de la permeabilidad intestinal esté una alteración en la microbiota intestinal. Y este fue el segundo trabajo que realizamos. 4 años después lo publicamos en el Scientific Report del grupo Nature y aquí demostrábamos, y todavía es probablemente la patología cutánea inflamatoria en la que en mi grupo hemos trabajado estudiando la microbiota de estos pacientes y vemos que hay una gran disbiosis intestinal. Hay una alteración del ecosistema microbiano intestinal. Un poquito lo mismo que habló la autora Brigitte Renaud en la primera charla. Ella hablaba de piel y ahí se ve que hay una alteración del equilibrio microbiano, una bajada en la biodiversidad y un predominio de un filotipo de Cutibacterium magnes. En este caso, en el intestino, después de ese trabajo hay muchas publicaciones hablando de disbiosis intestinal en psoriasis, pero lo que veíamos principalmente es esa alteración, una disbiosis importante que probablemente es el origen de la alteración de la permeabilidad intestinal y de alguna forma apoyaban la hipótesis de que esa disbiosis estaba detrás de esa translocación bacteriana y esa translocación bacteriana estaría en parte en el origen, en la fisiopatología de la psoriasis. Trabajamos en esos años y hace ya 5 años en otras enfermedades inflamatorias de la piel y en dermatitis atópica demostramos lo mismo. Cogimos una cohorte de 50 pacientes con dermatitis atópica y esta cohorte pertenece a un ensayo clínico de intervención en el que estábamos usando un probiótico para intentar modular esa disbiosis intestinal que tenían los pacientes. Los pacientes lo que tenían era disminución principalmente de 3 géneros bacterianos, Bacteroides, Ruminococcus y Bifidobacterium, y un aumento significativo de Faecalibacterium. Pues bien, cuando a la mitad de estos pacientes los sometíamos a una presión con un preparado probiótico, lo que veíamos es que esta alteración que detectábamos comparada con sujetos sanos se normalizaba. Con el probiótico, la microbiota de los pacientes, 3 meses después de la actuación, se tendía a normalizar, cosa que no ocurría en la mitad de pacientes que habíamos incluido en el ensayo clínico y que estaban recibiendo un placebo. Es decir, de alguna forma estábamos demostrando que la administración de bacterias ácido-lácticas normalizaba, regulaba ese microbioma intestinal de los pacientes y con ello mejoraba la evolución de la enfermedad. Bien, estos trabajos en eje enterocutáneo, tal como se denomina ahora el concepto de la relación entre microbiota intestinal y patología inflamatoria intestinal, no somos los primeros que hablamos de ello, pero posiblemente somos el grupo de investigación que más ha trabajado sobre ello, pero como ven, muchos grupos de trabajo están trabajando en este concepto, no solo utilizando probióticos para modular la microbiota, sino incluso medicamentos biológicos pueden actuar y provocar esa normalización, esa regularización de la microbiota del intestino. Estas son las patologías, algunas de las patologías inflamatorias donde se ha demostrado que cuando analizamos la microbiota del intestino hay una alteración. Cuando comparamos con sujetos sanos, y les hablo de estudios de hace más de 15 años en los que el principal dato que además aparece en todas estas enfermedades es una caída en la biodiversidad. Un poco lo mismo que ocurre en acné en piel. Hay una bajada en el número de bacterias diferentes que hay en ese ecosistema microbiano y en ese momento aparece la inflamación. En piel ocurre lo mismo cuando hay un predominio del filotipo 1A, en ese momento hay inflamación también. Es decir, da la sensación de que en todas estas enfermedades lo que necesitamos es que haya un ecosistema sano, que no haya una bajada de determinadas bacterias, porque cuando hay una bajada en el número de bacterias de ese ecosistema es cuando empieza a aparecer inflamación, cuando empieza a aparecer la translocación bacteriana. Y en mi grupo decidimos trabajar en intervención. Una vez conocido que hay ese fenómeno de alteración de la microbiota intestinal, decidimos trabajar con bacterias. Realmente,
¿Cómo podemos modular esa microbiota intestinal? Administrando lo que se conoce como bacterias buenas, bacterias acidolácticas, que ya teníamos estudios iniciales in vitro que demostraban esa regulación del ecosistema. Pero fíjense, de esto ya se hablaba en el siglo pasado. Realmente, Henry McIntosh probablemente sea el padre de lo que conocemos hoy como probióticos, sin él saberlo en ese momento. Henry McIntosh fue Premio Nobel de Medicina en 1908 y durante sus últimos años de vida, aunque había trabajado previamente en fagocitosis e inmunidad innata, el Premio Nobel lo recibió por estos estudios, pero en los últimos años de vida, él en sus charlas repetía de manera constante y en muchas ocasiones era abucheado. Póngase en contexto, hace más de 120 años él no era médico, era microbiólogo. Él en sus charlas decía: incluyan ustedes en su dieta muchas bacterias, coman bacterias. Y además repetía lo que ven en la última frase: y en un lugar muy honorable deberían de estar las bacterias acidolácticas, lo que hoy conocemos como probióticos en forma de lactobacillus y bifidobacterias principalmente. ¿Por qué él comentaba esto? Pues había hecho una observación clínica. Él nació en el Cáucaso, en una zona pobre en la que el consumo calórico diario de esa población se basaba en más de un 50% en leche fermentada con bacilos lácticos, lo que hoy se conoce como kefir. Y se dio cuenta que en esa población había más de un 5% de personas longevas que vivían más de 100 años. Estamos hablando hace 120 años. No estaba equivocado en esa observación y ahora hay muchos grupos que están trabajando en analizar telómeros, analizar hacer cultivos celulares con determinados bacilos acidolácticos y células para ver cómo esas células viven más tiempo, la senescencia de esas células ocurre de forma más tardía. Aquí nace el concepto, por lo tanto, de probiótico, que la definición de la OMS es muy vaga porque realmente se ha utilizado en alimentación. Microorganismos vivos que cuando se administran en una cantidad suficiente, generalmente más de 100 millones de células de bacterias al día, producen beneficios para la salud, principalmente beneficios como confort intestinal. Pero ahora empezamos a ver que este beneficio puede aplicarse también a aquellas patologías, y no solo dermatológicas, patologías inflamatorias sistémicas en las que se ha demostrado esa disbiosis intestinal. Y en este punto es cuando comenzamos a trabajar con probióticos en patología inflamatoria. Yo aquí les pongo algunos de los mecanismos, de los pocos mecanismos que se conocen a día de hoy y que las bacterias lácticas pueden de alguna forma provocar esa normalización de la microbiota. Muy importante el conseguir que el ecosistema microbiano se normalice gracias a la fermentación de la fibra que tomamos con la dieta. Con esa fermentación, las bacterias lácticas y alguna bacteria intestinal, también que no es bacteria láctica, producen ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos, como el lactato, butirato y propionato, hacen que la permeabilidad intestinal esté intacta, que evitemos paso de sustancias tóxicas del intestino a la sangre o al sistema linfático. Pero además conocemos en estudios in vitro y in vivo cómo los bacilos, los probióticos, bacilos lácticos, pueden aumentar la secreción de IgA por las células mucosas. Imagínense el efecto protector sobre infecciones contra parásitos o frente a virus. Pueden actuar también sobre los linfocitos T reguladores, linfocitos que realmente están controlando el sistema inmune para que no ataque las células humanas. Fíjense lo importante que puede ser esto. Y en último término, en los últimos 4 o 5 años, se ha demostrado que más del 80% de la serotonina, del triptófano, del GABA que se produce en el intestino, lo producen estas bacterias. Tienen genes que codifican la formación de estos neurotransmisores, de ahí la importancia que ahora está tomando el conocido como eje intestino-cerebro. Pero, como digo aquí, cuando hablamos de cepas probióticas, estamos hablando de especies concretas con un genotipo concreto. Es lo mismo que pasa con el filotipo 1A de Cutibacterium agnes. Una pequeña modificación en el genoma de una de estas bacterias, como ocurre de manera aleatoria
a nivel de prácticamente todos los cientos o miles de genes que tiene la bacteria, hace que ese 0,5% o un 1% de nucleótidos que cambian de una bacteria respecto a otra afecte a más del 50% de los genes. Y esa es la forma de entender cómo una pequeña modificación en el número de nucleótidos va a hacer que una bacteria sea completamente diferente a la otra, funcionalmente muy distinta. Por eso, empecemos a leer los trabajos, las publicaciones que hay sobre efecto de determinadas cepas probióticas, porque la cepa es como una molécula. Por lo tanto, cuando veamos un producto que ha funcionado en una patología, no por ello otra especie, igual que la especie que hemos probado, va a tener esa funcionalidad ante esa molécula. Yo le pongo aquí muy brevemente para que entiendan esto, lo que supone la cepa. Como ven aquí, bueno, en la parte que está resaltado en amarillo, aquí les pongo un código. En este caso son cepas de la colección española de cultivos tipo. Son las siglas de la palabra con un código concreto. Estos son cepas, es decir, a mí que me hablen de Lactobacillus rhamnosus y me digan, yo tengo 3 Lactobacillus rhamnosus, los voy a utilizar en acné donde hay un ensayo clínico que se ha demostrado eficacia, no vale. Porque lo que se ha probado es esta cepa concreta, con un genoma concreto, y esta cepa es única. Entonces, ¿otras cepas de Lactobacillus rhamnosus funcionarían? Probablemente no, porque cambia más del 50% de su genoma. Por esto aquí le pongo ejemplos de cepas de Lactobacillus rhamnosus, como la primera 30031, que nos ha funcionado muy bien a nivel preclínico y clínico en acné, y en cambio otras 2 cepas que varían un 0,5% en el genoma no han funcionado en acné, en cambio han funcionado en patología digestiva sintomática en pacientes con COVID. Por lo tanto, cuando lean artículos, tengamos muy claro de qué cepa se trata, qué cepa estamos estudiando y en qué ensayo clínico se ha trabajado con esa cepa. Si no hay información de la cepa en el artículo o en el producto que están ustedes teniendo o estudiando, no piensen que esa cepa va a funcionar, porque normalmente cuando viene el código de la cepa, cuando alguien ha hecho un estudio del código de la cepa, lo va a incluir. Bien, con esta forma de trabajar les voy a presentar en los próximos 20-25 minutos trabajos en distintas patologías inflamatorias que hemos realizado en los últimos 7 años, principalmente trabajos de mi grupo de investigación en colaboración con otros grupos. Y en concreto, en pacientes con psoriasis, una vez habíamos publicado en el Scientific Report los datos de la microbiota, de esa disbiosis tan importante que hay en estos pacientes. Una vez habíamos publicado en JAMA el fenómeno de translocación bacteriana de origen intestinal, nos decidimos a seleccionar 3 cepas probióticas, 2 Bifidobacterium y un Lactobacillus rhamnosus. Por revisión bibliográfica y por datos preclínicos, que hoy no puedo explicar por motivo de tiempo principalmente, esa mezcla de 3 cepas probióticas se testaron en 90 pacientes con psoriasis moderada. Los pacientes, este estudio, como los que les voy a presentar posteriormente, son todo ensayos clínicos, doble ciego comparados con placebo. Todos los pacientes recibían el tratamiento para la enfermedad, pero aleatorizando, la única diferencia que había es que la mitad recibían probiótico, la otra mitad recibía placebo. El efecto de la intervención se debía a ese hecho, al uso del probiótico placebo, porque el resto eran todo pacientes normales. Yo les resumo en 2 diapositivas cada uno de estos trabajos, porque bueno, la publicación está disponible, la pueden descargar de la revista Acta Dermatovenerológica. Estos son los datos de eficacia en la variable principal. Establecimos PASI 75. Sé que ahora con biológicos se trabaja con PASI 90. Los datos de PASI 90 de este estudio eran muy similares a los que ven aquí en PASI 75, pero lo que aparece en la publicación es que los pacientes con psoriasis moderada que recibían tratamiento durante 3 meses con corticoides y emolientes tópicos y que si no respondían a tratamiento pasaban al tratamiento con biológico, pues lo que vimos es que en el grupo 45 pacientes que se les había añadido el probiótico había una respuesta PASI 75 del 66,7% de los pacientes, mientras que en la mitad de pacientes que habían recibido el placebo la respuesta era del 41,9%. Insisto, todos además llevaban el tratamiento habitual para la psoriasis. Es decir, un 25% más de pacientes respondían con
el probiótico y alcanzaban el PASI 75 y evitábamos que pasaran a toma de biológicos. Y entre otras variables que medimos en este estudio, decidimos estudiar el efecto postbiótico de la intervención. Y lo que hicimos fue, a las 12 semanas, cuando había finalizado la intervención con el probiótico o con el placebo, seguimos los pacientes durante 6 meses más. Y en ese tiempo, que ya no tomaban probiótico o placebo, pero sí se estaban tratando para la psoriasis, lo que vimos es que el grupo de pacientes que habían tomado en el ensayo clínico el probiótico tenía la mitad de brotes durante esos 6 meses de intervención. Es decir, había como un efecto post-tratamiento porque la cepa probiótica que habíamos administrado todavía se mantiene unos meses, en algunas ocasiones, en el intestino. En dermatitis atópica es donde estudios más robustos tenemos. Empezamos antes con estos estudios. De hecho, hay 2 ensayos clínicos. El primer ensayo clínico publicado en la revista JAMA Dermatology y posteriormente, en el primero data del año 2018 y posteriormente en Clinical Experimental Dermatology en el año 2023, con la misma combinación probiótica seleccionada ahora para dermatitis atópica, una combinación de bifidobacterias y lactobacillus, porque es lo que mejor funciona en dermatitis atópica, y hay varios metaanálisis que esto lo demuestran. Pues lo que vimos es que en los 2 estudios se reproducían los resultados. Yo les voy a mostrar los resultados del primero de los ensayos clínicos. Y como ven aquí, al inicio del estudio, en línea, aquí aparece como verde-azul, vemos la evolución del SCORAT desde el inicio de la intervención al final de las 12 semanas de intervención. Los pacientes al inicio, igual un doble ciego, ensayo clínico doble ciego comparado con placebo, los pacientes que recibían placebo en este caso pasaban de un SCORAT de 31 puntos a un SCORAT de 23 puntos, una mejoría del 22,7%. En cambio, cuando se les añadía el probiótico, y ocurría de manera muy precoz, a partir de la 4ª semana ya empezaban a haber diferencias. La diferencia al final, en semana 12, era 77% de mejora en el grupo probiótico comparado con el 22% del grupo placebo. Clínicamente, diferencias muy, muy significativas y, por supuesto, a nivel estadístico también. Fíjense, cada una de estas líneas que ven aquí representa la evolución de cada paciente. En este caso, el porcentaje de mejoría del SCORAT. Absolutamente todos los pacientes que recibieron el preparado probiótico terminaron el estudio mejor que lo habían iniciado. En el grupo placebo no. Algún paciente empeoraba, pocos, como ocurre en la mayoría de ensayos clínicos, incluso con medicamentos, y otros terminaban mejorando. La mayoría mejoraban, pero si superponemos estas 2 imágenes, yo creo que es muy representativa. Es decir, la mayoría de pacientes que habían recibido tratamiento probiótico en el ensayo clínico mejoraban en el SCORAT más que la mayoría de pacientes que en el ensayo clínico habían recibido el tratamiento placebo. También medíamos en este ensayo la medicación concomitante, el uso de corticoides tópicos, y lo que veíamos es que hasta mitad de estudio el uso acumulado de corticoides tópicos, la media de días de uso durante los brotes, hasta semana 6 era prácticamente igual en los 2 grupos. Línea naranja y línea azul, como ven, van sumando días de tratamiento durante los brotes, estableciendo brote como al menos 3 días consecutivos de uso. Pero fíjense qué curioso, desde mitad del estudio, semana 6, el grupo naranja ya no recibe prácticamente corticoide tópico. Han mejorado con el uso del probiótico. Hemos cambiado la microbiota intestinal porque lo demostramos en este estudio además, y en este caso, en la segunda mitad del estudio, realmente lo que estábamos comparando en la práctica era uso de probiótico, línea naranja, con uso de corticoide tópico. Y el SCORAT seguía incrementando la diferencia entre grupos. Es decir, después de ese periodo de inducción de 6 semanas, en la segunda mitad del estudio, un probiótico oral estaba funcionando mejor que un corticoide tópico para tratar la dermatitis atópica. Medíamos otras variables, medimos el IGA también. Al inicio del estudio, las 2 columnas de la izquierda, en situación de limpio o prácticamente limpio, en la escala IGA no había ningún paciente, eran todos dermatitis atópica al menos moderada, pero fíjense, en la columna, las 2 columnas de su derecha, como ven en el grupo placebo,
habían alcanzado la situación de limpio, prácticamente limpio, un 20% de los pacientes, en el grupo probiótico más del 80%, en consonancia con la respuesta que alcanzamos también con el SCORAD. Y esto es un comentario editorial que sacó la propia revista en el número en el que aparece este artículo. Normalmente JAMA selecciona 2 trabajos para publicitarlos en su revista como comentario editorial, y en este trabajo la propia revista comentaba lo que ven en la última frase. En este ensayo clínico se demuestra que el SCORAD y el uso de corticoides disminuye de manera significativa en niños tratados con este preparado probiótico, que sería recomendable utilizar en todos los niños con dermatitis atópica moderada, tal como se hace ya en muchos países, tal como hacen en muchos países de Latinoamérica, de Europa y Estados Unidos. En alopecia areata les cuento un estudio piloto con 26 pacientes. En este trabajo mi grupo sospechábamos que realmente también había una disbiosis a nivel intestinal, cosa que terminamos demostrando. Primero hicimos una revisión que la tienen ustedes en la revista Genes, y aquí sentábamos las bases de cómo, actuando sobre la microbiota intestinal, con probióticos orales podíamos cambiar la evolución de la enfermedad, y lo terminamos demostrando en el estudio piloto que está publicado en Cosmetics. En este trabajo utilizamos la tricoscopía, veíamos datos de repoblación capilar, veíamos datos de no repoblación capilar, y además la escala principal que medía, o la variable principal de este ensayo, era la escala SALT, la superficie total afectada de alopecia areata. En este ensayo clínico el tratamiento fue de medio año, 6 meses. Es una patología que tarda más en resolverse cuando lo hace, y lo que veíamos es que con 6 meses de intervención, con una mezcla probiótica diferente, una mezcla de un lactobacilo diferente y una bifidobacteria diferente a la utilizada en los otros estudios, porque la habíamos testado previamente también por sus capacidades antiinflamatorias, lo que veíamos es que en la escala SALT mejoraban el 44% en el grupo probiótico frente al 20% en el grupo placebo. Cuando medíamos el número de placas de alopecia areata que tenían los pacientes, también lo que veíamos es que en el grupo probiótico había una mejoría en el 55%, en el grupo placebo un 30%, y como anécdota, 2 de los 8 pacientes que mejoraron el número de placas de alopecia en el grupo probiótico acabaron a los 6 meses sin ninguna placa de alopecia areata, cosa que no ocurrió en ningún paciente del grupo placebo. Y luego con el tricoscopio veíamos que todas las variables que analizamos de actividad, inactividad y repoblación iban a favor del grupo probiótico. En mayor o menor porcentaje, los pacientes que recibían el tratamiento probiótico mejoraban analizando estas variables también. Termino con el estudio del acné. Y finalmente daré una pincelada también a un trabajo que todavía no está publicado, pero que se está ahora mismo revisando en una revista en Q1 de dermatología. El trabajo del acné, en este caso, lo tienen disponible también, está publicado. Inicialmente, hace 3 años, publicamos la revisión de Acné Microbiome y Probiotics de Gut Skin Axis. Esta revisión tiene más de 160 citas bibliográficas en 3 años. Y hace año y medio publicábamos el ensayo clínico, incluyendo 81 pacientes con acné vulgar, en un ensayo clínico doble ciego también y controlado con placebo, con una combinación en este caso de un probiótico y un posbiótico. Como curiosidad, y aquí les detallo un poquito más cómo hacemos la selección de las cepas para cada patología, y en este caso seleccionamos un Lactobacillus rhamnosus, como ven aquí, la tercera columna empezando por la izquierda, el CEC 30031, y otras 2 cepas que también eran Lactobacillus rhamnosus, pero no era esta cepa. En un estudio piloto pequeño, con 7 o 10 pacientes que recibían cada una de estas cepas, lo que veíamos es que los signos clínicos de actividad en 12 semanas de intervención mejoraban con la cepa 30031. Y además medíamos el fenómeno de translocación bacteriana, medíamos lipopolisacáridos circulando en la sangre, restos bacterianos circulando en la sangre, interleuquina 10 en la sangre. Y todos estos factores mejoraban también con la misma cepa. Y este es el motivo por el que terminamos y decidimos utilizar esta cepa para tratar el acné. Y además añadimos un posbiótico. Como curiosidad, muchos de ustedes no son infectólogos, pero
Arthrospira platensis, la famosa espirulina, es una bacteria, es una cianobacteria. Lo que pasa es que no crece en el intestino, crece en sitios donde hay luz, pero esta bacteria y esta cepa concreto, la Arthrospira platensis, cepa paraca, la testamos junto con otras cepas y vimos que en su composición lisada, hidrolizada, tenía una gran cantidad de ficocianina, 3-4 veces más ficocianina que otras bacterias. Y nosotros queríamos incluir esa ficocianina natural porque tiene muchas propiedades inmunomoduladoras antiinflamatorias sobre la piel. Por ello, finalmente, en el producto del acné incluimos el Lactobacillus rhamnosus 30031 y la espirulina. Y los resultados del ensayo clínico de intervención en 12 semanas fueron, en variable principal, al final de la intervención en grupo probiótico, mejora en un 50%, es decir, el porcentaje de pacientes que mejoraban en al menos una categoría de la AGSS era del 50%, en el grupo placebo fue del 29%. Además, lo que veíamos es que entre los pacientes que empezaron el estudio, 81, ¿cuántos de ellos al final de la intervención acababan en situación de prácticamente no lesiones, limpio o prácticamente limpio? Veíamos que el 22% en el grupo probiótico, el 6% en el grupo placebo. Medíamos otras variables, el número total de lesiones, el número de lesiones no inflamadas y el número de lesiones inflamadas. Todo esto medido por los dermatólogos que estuvieron en el ensayo clínico y con fotografías digitales de cada paciente. Y veíamos que en el total de lesiones, al final del estudio, 12 semanas, la diferencia entre grupos alcanzaba lo que se conoce casi significación estadística, 0.06 de P, llegaba a la significación estadística en las lesiones no inflamatorias y no terminaba a llegar a la significación estadística, aunque había mayor mejora en grupo probiótico, fue en lesiones inflamadas, lesiones que tardan más tiempo en terminar de curar con los tratamientos convencionales y que ahora sabemos que con el probiótico, prolongando la intervención, siguen mejorando. Y finalmente, la variable GAX. Se estableció por los clínicos que una mejora del 30% en este score se consideraba relevante. Pues bien, lo mismo, en el grupo probiótico se alcanzaba una mejora de al menos un 30% en esta variable continua en el 42% de los pacientes, solo en el 20% del grupo placebo. Diferencias también muy relevantes y estadísticamente significativas. Y termino con resultados que no están publicados, prácticamente no se han comunicado en ningún foro hasta ahora y, bueno, en este caso es una primicia en rosácea. Probablemente en rosácea es la enfermedad inflamatoria que ustedes conocen que más implicación de la microbiota, más implicación de sintomatología digestiva hay y donde nos hubiera apetecido comenzar a trabajar, pero finalmente el ensayo clínico se abordó hace 3 años y tenemos ahora los resultados. Ya no les explico cómo seleccionamos cepas en este caso, lo he explicado solo en el caso del acné por tema de tiempo principalmente, pero en este caso, de nuevo, lo que sí que incluimos fue una bacteria, Bifidobacterium longum, tiene una capacidad muy inmunomoduladora frente a los linfocitos T y en este caso también la cepa de Lactobacillus rhamnosus tenía esas capacidades y lo habíamos demostrado en estudios in vitro cómo afectaba a determinados componentes proinflamatorios a nivel de la sangre. En este caso, el ensayo clínico incluyó 70 pacientes, la mitad de los pacientes recibieron la combinación probiótica que ven ahí, la otra mitad placebo, y todos el mismo tratamiento para el acné que tenían. Esta es la estructura del ensayo clínico. Iniciaban los pacientes del ensayo, había evaluación a las 6 semanas, había evaluación a las 12 semanas. Y en este caso, igual que hicimos con la psoriasis, después de finalizar la intervención a las 12 semanas, seguimos a los pacientes hasta la semana 24. Los resultados son los que ven aquí. Al final del estudio terminaron 30 pacientes en cada uno de los grupos de intervención. Esta es la categoría, la clasificación IGA para rosácea que ustedes conocen. Y lo que vimos es que en semana 6 de intervención, a mitad de estudio, prácticamente no había diferencias en porcentaje de pacientes que mejoraban en al menos 2 categorías de liga y que además al final del estudio terminaban en situación de limpio o prácticamente limpio, pero
al final de la intervención, y de nuevo la microbiota tardaba casi 6 semanas en normalizarse, lo que vimos es que el 70% de los pacientes en el grupo probiótico llegaban a mejorar 2 categorías de liga y terminaban en situación de limpio, prácticamente limpio, frente a un 40% de los pacientes del grupo placebo. Como ven, en la última línea, el riesgo relativo de 1,75 significa que si estos datos se reproducen, el paciente que recibía el tratamiento probiótico tiene un 75% más de probabilidades de responder que el que no lo recibe. Hicimos lo mismo en el subgrupo de pacientes que tomaron fármacos, es decir, ustedes conocen que para la rosácea se usan cosméticos, en los casos más graves medicación, ivermectina, isotretinoína o antibiótico oral. Ocurría lo mismo, incluso diferencias mayores. 85% de pacientes responden en la variable comentada frente a un 43% en el grupo placebo y un riesgo relativo de 1,87. 87% más de probabilidad de responder si tomamos el probiótico que si no lo tomamos. Y finalmente, en el estudio postintervención, 12 semanas después de haber acabado la intervención, lo que veíamos es que en el grupo de pacientes más graves, los que habían tomado tratamiento farmacológico, con una mejora de al menos 2 categorías en el IGA, se alcanzaban las diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Por lo tanto, podemos afirmar en este estudio, que está pendiente de publicar, que hay respuestas significativas en la variable principal cuando se incluye el grupo probiótico y que en las variables secundarias observamos también un efecto postbiótico, sobre todo en los pacientes de mayor gravedad que reciben tratamiento farmacológico. La revisión que publicamos hace año y medio sobre rosácea la tienen aquí, está publicada en Frontiers, y el ensayo clínico, pues espero que en 2 o 3 meses esté también publicado. Mi grupo de trabajo llevamos ya 10 años trabajando, son más de 50 artículos en revistas Q1, Q2. Le pongo aquí algún ejemplo, la presentación la pueden tener disponible si la piden a la organización, y son muchos trabajos, trabajando en patología inflamatoria, cutánea principalmente, pero también en vaginosis, trabajando en oncología, trabajando en síndrome metabólico, principalmente, como digo, en piel. Y como esto es un simposio patrocinado por Laboratorio Pablo Casaray Bioitas en España, les pongo ejemplos de estos ensayos clínicos, cómo han llevado a la innovación y, por ejemplo, el tratamiento para la alopecia areata, lo tienen ustedes aquí ya en Argentina y muy pronto en otros países de Latinoamérica y en España también. El tratamiento del acné ahora mismo ya se utiliza en más de 50 países en todo el mundo. En España el Novoflora AC, en Argentina, República Argentina, Novoflora AC, en España Agderm. Termino con 2 diapositivas. Este libro se editó el año pasado, resume los 10 años de trabajo de más de 50 personas trabajando en mi grupo en España. Algunas colaboraciones con Latinoamérica también estamos haciendo. En el código QR pueden captar toda esta información y muchos de los presentes están realizando el primer curso internacional sobre microbiota humana y probióticos en dermatología, donde los aquí presentes, doctora Patricia Troielli, Brigitte Renaud y otros 28 expertos en microbiota están participando. Y lanzamos, bueno, aquí están todos los expertos, en concreto 28 que han formado parte de la primera edición. En septiembre arrancaremos la segunda edición del curso. Termino con 2 conclusiones. Y esto realmente, al final, es donde he llegado después de 10 años trabajando y leyendo mucha investigación en microbiota. Les comento, el año pasado el Nobel de Medicina recae en 3 investigadores, uno de ellos Mary Burkow, que revela la implicación del gen FOXP3 en la ayuda a las células T reguladoras para que éstas distingan o ayuden al sistema inmunitario nuestro, estas células T reguladoras, a distinguir entre tejido sano y tejido extraño, externo a nuestro organismo. Esto es lo que está alterado en enfermedades autoinmunes y esto es el futuro también de la inmunoterapia en enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades no aparecen, como digo aquí, ante un sistema inmune debilitado. Lo hacen ante una disregulación realmente de este sistema inmune, ante la aparición de determinados genes que hacen que los linfocitos T reguladores no estén funcionando de manera correcta. A día de hoy, lo que más se sabe que influye en esta disregulación es la salud intestinal, el estado inflamatorio y el equilibrio nutricional. Qué curioso. Hablar de salud intestinal
de inflamación y de equilibrio nutricional es probablemente hablar de microbiota y de los más de 30 millones de genes que tienen los microorganismos que cada uno de ustedes tienen en el intestino. Probablemente estudiar y conocer la función de estos microorganismos en los próximos años va a cambiar la manera de entender muchas enfermedades crónicas para las que actualmente solo tenemos tratamientos sintomáticos, pero no curativos. Muchas gracias. Yo tengo una duda para indicar probióticos. Si se puede hacerlo directamente con el paciente que tenga una dieta común o si hay que sugerirle algo al paciente previo para que realmente el probiótico le sea efectivo. Estoy hablando si por ahí el paciente puede tener un intestino permeable y le sería útil el probiótico, o si directamente lo puedo indicar. ¿Cómo sería la forma más efectiva de indicar un probiótico? En problemas de alteración de permeabilidad intestinal hay trabajos que están utilizando algunas, incluso levaduras, para mejorar esa permeabilidad intestinal. Las levaduras tienen un efecto muy inmunogénico, pero sobre todo regulador de microbiota. Porque aquí el secreto al final es, cuando vemos un problema de permeabilidad intestinal, es regular esa disbiosis que hay en el intestino. No pretendemos actuar sobre la permeabilidad como tal, porque realmente la permeabilidad va a estar alterada mientras haya esa disbiosis. ¿Y qué datos tenemos a día de hoy de disbiosis en la mayoría de patologías inflamatorias? Una bajada de la biodiversidad. Está demostrado que cuando el número de bacterias intestinales cae de manera brusca, por ejemplo, después de la toma de antibióticos, después de una quimioterapia, de algún medicamento, inhibidores de la bomba de protones, provocan esa caída de la biodiversidad y con ello se altera la permeabilidad intestinal. Y como no normalicemos esa biodiversidad, no la vamos a cambiar. Por eso, en infectología cada vez más estamos recomendando que pacientes que vayan a tomar antibioterapia de amplio espectro o durante tiempo prolongado se añadan esos probióticos que de alguna forma ayudan a regular esa alteración de la diversidad. Esa es la situación ideal para actuar con un probiótico en prevención, porque en intervención vamos a tardar más tiempo en normalizarla. Excelente la presentación desde acá al fondo. Yo quería preguntar sobre psoriasis y tratamiento con biológicos, si los pacientes que están tomando probióticos se les da también como recomendación la alimentación mediterránea, por ejemplo, que es uno de los tratamientos que damos para que el biológico sea más efectivo. Bien, yo en las dos últimas diapositivas he hablado un poco de una nutrición equilibrada, y yo creo que la dieta tiene mucho que decir, pero a ver, siempre intento explicar, si ya es difícil evaluar el efecto de la intervención de una molécula con un medicamento o de un probiótico en este caso, evaluar el efecto de una intervención dietética es más complicado, porque son muchos los componentes que pueden influir. Los pocos trabajos que conozco en cuanto a intervenciones dietéticas, no hace más de un año, publica New England un estudio en el que se demuestra que el incluir dieta con distintos vegetales o frutas, más de 30 diferentes a lo largo del año, eso ayuda a aumentar la biodiversidad microbiana. Probablemente el más de 30 sería más de 28, 25, es decir, cuanto más cantidad de alimentación diferente que incluyamos, y eso es un poco la dieta mediterránea, vamos a ayudar en eso. En psoriasis en concreto no lo conozco, esto se ha hecho incluso en gente sana, en las que dando esa biodiversidad en la alimentación aumentamos la biodiversidad microbiana. En dermatitis atópica la influencia de la dieta sí que la estudiamos. Realmente el primer ensayo clínico lo hicimos en pacientes con dieta mediterránea, publicado en JAMA. Y uno de los hándicaps que nos preguntaban los revisores, y de hecho se reconoce que a los pacientes se les recogía la dieta, porque en todos los ensayos se recoge la dieta que toman los pacientes para validar que el número de calorías, de alguna forma la alimentación es similar. Pues lo que vimos es que en pacientes con dieta mediterránea el producto funcionó, y el segundo ensayo se hizo precisamente para dejar libre de dieta. Los pacientes incluían cualquier tipo de dieta, no dieta mediterránea, y los resultados fueron similares. Pero en psoriasis, intervención concreta con dietética no la conozco. Buenas tardes.
Una pregunta. Bueno, primero les felicito por la ponencia y también quería conocer qué dosis ustedes nos sugieren en cuanto a los probióticos. ¿Cuántas unidades formadoras de colonias debe tener un probiótico para nosotros poder suplementar adecuadamente a nuestros pacientes? De momento, si tienen alguna pregunta para la doctora, se la traducimos también. Para tratamiento oral, es decir, la recomendación que les indicaba de la OMS, siempre se dice más de 100 millones de unidades formadoras de colonias, y es lo que incluyo en las intervenciones. Hemos hecho un ensayo clínico en pérdida de peso, no he comentado sobre él, pero con resultados bastante buenos, sobre todo en ratones, y hemos aumentado, hemos casi triplicado la dosis. Pero entiéndanme, esto no es un tratamiento que llegue a alcanzar un nivel de bacterias en la sangre, por supuesto no, pero ni en el intestino. Lo que estamos dando es la simiente para que una vez entre la bacteria en el intestino grueso, se multiplique. Y ahí se multiplica por 1000. Van a haber miles y miles de bacterias más en el intestino. Pero se establece que al menos demos 100 millones de unidades formadoras de bacterias para que esa simiente llegue a reproducirse en el intestino, cosa que a veces no ocurre en todos los pacientes. Doctor, muchas gracias por la ponencia, doctores. Y quería consultar con respecto al SIBO y al vitiligo. ¿Hay estudios que se estuvo investigando en estos últimos años? No conocemos y bueno, son preguntas recurrentes en el curso donde usted participa, creo. También se han hecho y son patología inflamatoria que es plausible que se pueda hacer, pero realmente yo no conozco ningún estudio de intervención. Brigitte, how is when you use all the treatments that antibiotics, do you has the treatment with antibiotics and probiotics? Oral probiotic in acne, no. But the problem is a little different because, as you know, we use cycline as anti-inflammatory. You have less the problem of the resistance. It's why we are focusing at the moment with resistance to the macrolide-inducing Cutibacterium acnes, 80%, and Staphylococcus epidermidis. But at the moment, perhaps in the future, if we combine oral probiotic and cycline, we will have to be very careful. Hola. Una pregunta. Interesantísimo todo lo que se dijo. Y la curiosidad mía es, en una mujer embarazada o en la lactancia, ¿podemos seguir dando probióticos? Vale, separo esto un poquito. No, lo que les explicaba que un niño el primer probiótico que toma es el de la leche materna. Ahí hay lactobacilos y además se coloniza por bifidobacterias que hay en el canal del parto también. Eso madura el sistema inmune. Bueno, digo esto porque la propia madre tiene probióticos en el organismo y hay estudios, por ejemplo, en dermatitis atópica en prevención. Hay un metaanálisis que incluye más de 15.000 pacientes. También es verdad que los metaanálisis, comentó la doctora Journeau, pues en acné hay con 3 probióticos, pero son diferentes. Cuando hablamos metaanálisis con medicamentos es el mismo medicamento. Aquí estamos hablando de moléculas o microorganismos diferentes, con lo cual estos metaanálisis a veces hay que tomarlos con cautela, los resultados. Pero en prevención de dermatitis atópica, niños de mujeres embarazadas que ya tienen antecedentes de dermatitis atópica, ella o el marido, o algún hijo con dermatitis atópica, está demostrado en este metaanálisis y se utiliza en práctica clínica que intervenir en el último trimestre del embarazo con probiótico oral y luego mantener al niño durante 6 meses, no más allá, 6 meses con el mismo probiótico oral, disminuye la incidencia de enfermedades alérgicas, en este caso de dermatitis atópica, cuando el niño es mayor. Eso está demostrado en este metaanálisis. Por lo tanto, poderse dar, se pueden dar, que es la respuesta breve. My doubt is about how you administrate the oral probiotics, like in a daily way or in cycles of every 12 or 24 weeks. You mean about an oral probiotic? Yeah. Yeah. Concerning oral probiotic, as you can see, it's given so continuously in the study where it has been performed. But at the moment, it's more difficult in acne,
taking in account that first we have all the factors of the exposome that we also have to take in charge, and we were just discussing about the combination. We don't know about the combination of probiotic and cycline, oral cycline, by example. It can modify. I think that's very important to answer to this question. Also concerning the skin microbiome. So what we know is that the bacteria, the good bacteria, now we know are able to secrete antimicrobial peptides which are able to modulate the sebaceous gland. And we are focusing the research on this part because, as you know, except isotretinoin, we don't have really a treatment. And so we think that, by example, combining with spironolactone or this kind of molecule, it could be of particular interest. It's really the target, the sebaceous gland, and the gut. Okay, thank you. Ante todo, muchas felicitaciones por el simposio. Me gustaría preguntar, en el caso de una madre que no amamantó a su bebé, ¿a partir de qué tiempo de vida nosotros y en qué forma farmacéutica podemos suplementar con probióticos de manera segura con los lactantes? Sí, perdón, es que como se oye tan mal, a ver, aquí entre los tres entendemos la pregunta. En una madre que no dé lactancia materna, en estudios de cortes de estos niños se sabe también que tienen más probabilidad de tener enfermedades alérgicas, asma, dermatitis, etc. Pero a día de hoy, salvo el estudio en dermatitis atópica, yo no conozco ningún estudio en el que se recomiende una intervención. Lo que hay que hacer es seguir esos niños y ver qué ocurre, porque la mayoría van a estar sanas en gente que no toma alimentación. ¿Y a partir de qué edad? Y la edad, sí. Aquí esto sería por consenso de expertos, no por estudios clínicos, con lo cual usted sabe que los expertos a veces aciertan, ¿no? Pero la mayoría no. Se recomienda que más allá de los 6 meses, salvo que no hay ninguna indicación a día de hoy, salvo lo que le he comentado de prevención en dermatitis atópica, que hable de tener que dar un probiótico antes. Se recomienda 6 meses dejar que el sistema, la microbiota del niño vaya generándose, vaya madurando el sistema inmune y con ello no intervenir, salvo que sea estrictamente necesario. 6 meses. Y a partir de, por ejemplo, 1 año, ¿ya podemos empezar? Sí, no hay ningún problema. ¿Y en qué forma farmacéutica? Con la misma dosis. ¿De qué forma darlo? Sí. Sí, bueno, se le puede echar en agua, en leche, en la alimentación. El probiótico, mientras no supere una temperatura de más de 45 grados, no va a morir. Esto es un liófilo que cuando se hidrata se activa metabólicamente y cuando llega al intestino va a reproducirse en el intestino. Entonces se le puede dar o en gotas o el polvo. La misma cápsula se puede abrir y echar con la leche o el agua, o hay sachets también que se pueden echar. Entera la cápsula para uno de 1 año de edad, entera, la cápsula disuelta. No entiendo. La cápsula disuelta en... ¿Hasta cuándo le dan? Yo digo, a partir de 1 año de edad, sí. Si le vamos a suplementar probióticos, una cápsula de la Una cápsula al día. Una cápsula al día. Sí. Tengan en cuenta que en la mayoría de países del mundo ya en leches de continuación ya incluyen probióticos, que probablemente no tenga mucho sentido todavía, pero bueno, se incluyen porque como parece que aumentan biodiversidad, pero si usted va a cualquier país de Europa, España, la mayoría de leches de alimentación de continuación llevan cepas probióticas.